Qué bueno, hermanos, encontrarnos para juntos estudiar la palabra de Dios en este momento del discipulado. Yo creo que uno de los temas que más nos está afectando es esta desazón en todos los aspectos en cuanto a la seguridad, en cuanto a la parte económica, en cuanto al futuro. Y como que sentimos una vida que es tan incierta y con algo que parece ser que no termina, que lo hemos conocido como la pandemia, ¿no? Pero, ¿sabe? La buena noticia es que la palabra de Dios dice que Él utiliza estos momentos para llevarnos a un mejor sitial, para que nosotros podamos en esta etapa de tanto de crecimiento podamos encontrar un camino que nos lleve a otro nivel. De la manera en que Dios nos trata es para que busquemos nuestra perfección en medio del quebrantamiento. Y ese es el tema que quisiera compartirles hoy día. Sucede que en momentos así es difícil comprender que Dios está utilizando este momento tan difícil, el momento tan aciago de mi vida, no para castigarme, sino para que yo pueda crecer. Parece una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con todas las dificultades y con todos los tropiezos que yo tengo, me van a decir que este es el momento de crecer? Pero si nos ponemos a reflexionar y examinar la palabra de Dios, vamos a encontrar una serie de eventos y personajes bíblicos que vivieron lugares y momentos así, que pasaban y sufrían de la manera que ellos creían que había llegado al fin su vida, había llegado al final de sus sueños y se había perdido toda oportunidad. Pero Dios les demostró que en su infinito amor tenía algo mejor para ustedes y para ellos. Y lo que hoy es doloroso, en un momento, en el futuro, nos hará fuerte. Lo que hoy nos ha hecho llorar, en un momento nos hará reír y agradecerle. Y ese es el trato que Dios utiliza a todo el quebrantamiento. El amor de Dios se expresa en que Él no nos abandona a nuestra suerte, sino que detrás de todo esto hay un propósito perfecto para que podamos entender mejor su voluntad. Y ¿sabe? Lo que parece que estamos perdiendo es para recibir algo nuevo, algo mejor. El principio del quebrantamiento nos ayuda a entender que lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando es porque Dios sabe que somos especiales para Él. Que hay algo nuevo que no podemos recibir ahora porque en la forma que vivimos no lo vamos a saber administrar, no lo vamos a saber cuidar, sino más bien Dios dice, tienes que despojarte de esto, que es un lastre, tienes que perder esto que para ti es tan valioso y encontrarte con lo que yo te quiero dar. Y sabe, hoy les quiero dar una palabra alentadora para todos aquellos que están viviendo una temporada así, que tal vez están pasando por ese proceso doloroso que no lo entienden y necesitan explicación. Tal vez usted en este momento se siente desanimado. Dice, bueno, si Dios me ama, si yo me he acercado a Dios, si yo lo he dejado todo por conocer su nombre, ¿por qué estoy pasando y viviendo esto? Dios sabe que cada ser en sus manos necesita ser moldeado y cambiado. Recuerden la imagen siempre de que Él es ese artesano, el orfebre, que con sus manos quiebra la vasija para volver a hacerla de una forma perfecta, de una manera mejor, superior. Así que si podemos resumir que el quebrantamiento es una condición en el momento en que Dios permite que circunstancias controlen nuestra vida para que podamos aprender a depender a Él. La vida del apóstol Pablo refleja el poder del quebrantamiento, lo que significa cómo era Pablo antes de pasar por ese proceso, cómo Dios trata con él para llevarlo al lugar donde él debe estar. Ustedes saben que Saulo de Tarso, él ya tenía su vida planeada. Él pensaba que había escogido, él había hecho todo bien, él se había preparado, pero Dios le hace un alto y le demuestra que el camino que creía Saulo de Tarso, que era perfecto,
no era el camino para él. A través de todos los acontecimientos que va a vivir Saulo, hasta convertirse en el gran insigne apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, va a haber sucesos, va a haber historia, va a haber dolor, va a haber privación, castigo, enfermedad, pero va a lograr hacer esa herramienta preciosa en las manos de Dios. Saulo de Tarso va a morir para nacer Pablo, apóstol. Y hoy quisiera compartirles lo que él escribió en 2 Corintios del 1 al 5. Dice: así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también nuestro consuelo es abundante por medio de Cristo. Él entendió que lo que estaba padeciendo, que aquello dolorosamente, aquello difícil y tanto que le costó alcanzar y llegar, era por causa de conocer mejor al Señor. Pero también él testifica que en aquellos momentos que parecía que su alma, su vida se escapaba, él pudo encontrar el consuelo en el Señor. Y eso debe animarnos a nosotros, queridos hermanos. Dios sabe que el quebrantamiento nos va a hacer a descubrir a ese Dios que no conocemos, a ese Dios que presumimos, a ese Dios que dicen que existe, pero es en el quebrantamiento en que nuestros ojos de verdad dejan de ver la vanidad para entender y conocer al verdadero Dios y a su palabra. Por eso Dios usa el quebrantamiento por aquellas personas que lo conocen, pero no lo conocen realmente. Dios no está usando quebrantamiento a aquellos que no conocen al Señor, porque tal vez uno puede pensar, bueno, yo no tengo a Dios en mi corazón, o sea que todo lo que está pasando en mi vida es porque Dios lo quiere hacer. Le quiero decir que hay una gran diferencia entre ser quebrantado por Dios para perfección y vivir las consecuencias del pecado y la desobediencia. Dios trata a sus hijos para llevarlos a ese lugar de perfeccionamiento, lo que nosotros decimos quebrantamiento. Pero Dios tiene también su manera de tratar a aquellas personas que están ciegas y han dado la espalda a su mensaje. El quebrantamiento significa reconocer que lo que tengo de Dios no es suficiente. Permítame repetirle, quebrantamiento es reconocer que lo que tengo de Dios no es suficiente. Entonces Dios me va a llevar a una etapa de mi vida a comprender que mi dependencia no es de lo que creía que había logrado tener, del fruto de mis estudios, de mi trabajo, del esfuerzo de mis ahorros, del amor de mi familia. No, Dios me va a hacer entender que realmente no he comprendido que lo más importante es conocerlo a Dios. En segundo lugar, quiero hablarles que el propósito del quebrantamiento es siempre, en la sabiduría de Dios, mantenernos en la dirección hacia Dios. Los quebrantamientos del Señor no nos llevan a huir de Él, a separarnos de Él, a renegar de Él, sino más bien entender que el camino y las decisiones que había tomado no era la voluntad de Dios. En Santiago 1, 2 al 3 dice: considerad, hermanos míos, todo gozo cuando os encontréis con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce soporte. Déjeme decirle claro, quebrantamiento no es una palabra que la encontremos en la Escritura, pero por inferencia sabemos que está ahí, en la vida del cristiano que está siendo tratado en perfección por el Señor. Por eso Santiago decía que tenemos que, cuando estamos en gozo, vivirlas con toda alegría, pero también cuando estamos en prueba, también debemos vivirla con toda alegría, porque eso va a traer el soporte y la claridad para avanzar en fe. En 2 Corintios 12, 9, Pablo recibe esta palabra cuando estaba en lo más sumido de su autocontemplación, cuando él se encontraba en el suelo, en el pesar, saboreando la derrota
viviendo el dolor y la pena y la vergüenza, recibe esta palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo dice, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo llega a un estado mental en que reconoce que lo que estoy viviendo, que este momento que me pueden acusar y señalar de consecuencias, de castigo, de olvido de Dios, es un momento donde él reconoce: soy débil, tengo limitaciones, pero Dios me ha puesto aquí para que yo pueda crecer. La entrega total del apóstol Pablo a este momento le permitió fortalecerse. Así que el segundo gran propósito del quebrantamiento es que cuando lo estamos viviendo podamos renunciar a todo aquello que creemos que nos puede sacar del problema, de la enfermedad, del dolor, y asirme de la mano poderosa del Señor. Ese es el punto de partida para mi liberación. Mis pruebas deben ser una invitación para que mi Dios me ayude en su compañía, en su amor. Su mano activa sobre mi vida diaria me va a ayudar a encontrar la magnificencia y la misericordia que Él tiene. Al igual que Pablo, podríamos parafrasear este verso: que todo lo que necesito entender, Señor, es que necesito tu gracia. Que todo lo que mi alma necesita para vivir, que todo el aliento que mi vida necesita para respirar, es tu gracia, Señor. Y tu gracia funciona, tu poder funciona mejor cuando yo me presento en debilidad. Dios fue muy claro con Gedeón. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón y los madianitas? El Señor le dijo: solo necesitas 300 hombres para derrotar un ejército de miles. Dios fue muy claro con Moisés al llevarlo al quebrantamiento, cuando Moisés ya no podía extender sus manos y tuvo que venir Ur y la otra persona para sostenerla y conocer la victoria de su pueblo frente a la presencia de sus enemigos. Moisés tuvo que entender que él ya no podía, y en el momento que Moisés ya no podía, Dios sí puede. Y eso es una gran verdad. No se trata de los números que yo tengo, no se trata de mi fortaleza, de mi poder, de mi gracia. Se trata siempre de todo lo que Dios puede hacer en mi vida. Por eso un joven, un adolescente llamado David pudo matar un león, un oso y a un gigante. Por eso los 3 valientes de David pudieron entrar al campamento del enemigo y llevarle el agua preciada por el rey que tanto aspiraba. Por eso José puede levantarse de la prisión de la esclavitud para ocupar el alto rango en Egipto, porque entendieron que aquellos momentos no era para avergonzarlos, que aquellos momentos no era para destruirlos, sino para sacar todo aquello que le impedía crecer a un nuevo nivel. El quebrantamiento produce en nosotros como una arista para alcanzar esa palabra de Dios que mi carnalidad, que mi banalidad me impide conocer, que yo no puedo llegar, porque sencillamente sigo ensimismado en lo que yo puedo hacer ante la dificultad. Pero cuando yo me rindo y levanto los brazos y digo: Señor, no puedo más, es cuando la gracia de Dios aparece y nos sostiene. Josafat entendió cuando solo necesitó un puñado de adoradores para frenar a un ejército de más de 100,000 hombres. Jesús necesitó solamente a 12 personas para cambiar al mundo. No se trata de números, no se trata de poder, siempre se trata de la debilidad de la herramienta. Entre más moldeables seamos en la mano del Señor, el Señor nos podrá usar. El Señor nos podrá llevar al lugar que Él nos necesite.
Jesús es conocido como el varón de dolores, o en otra versión, varón de quebrantamiento. Qué interesante que Isaías 53, 3 al 4 lo describe de esta manera. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolor y experimentado en quebrantamiento, como que le escondimos nuestro rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestros dolores y cargó con nuestros quebrantamientos. Sin embargo, lo estimamos herido, herido de Dios y afligido. El quebrantamiento de Jesús se volvió en esperanza liberadora, salvífica para el hombre. Fue Jesús la manera en que usted y yo alcanzamos el perdón divino. Lo que era imposible para el hombre, lo alcanzó el Hijo de Dios. En tercer lugar, ¿cómo se logra el quebrantamiento? ¿Sabe? Una de las maneras que el Señor utiliza para acercarse a aquellas personas que han perdido su mirada en Él es tocar aquellas cosas que creen que son importantes. Y uno de los temas que más habla el Nuevo Testamento es sobre las finanzas. Y generalmente las finanzas tienen un poder sobre las personas. Basta ver una persona que no tiene trabajo, una persona quebrada, una persona endeudada y ver su estado de ánimo. Solamente hoy día podemos encontrar el gran pesar y el temor que existe hacia el futuro ante la carga económica negativa que se viene, resultado de toda esta pandemia. Muchos cristianos han destruido sus egos por los reveses financieros. Han abandonado sus promesas y llamados por aquellas situaciones de deuda y quebrantamiento económico, porque han sido presa del pánico y han abandonado sus principios cristianos y tratar de volver a la manera y al precio que sea necesario para creer encontrar esa seguridad financiera. Otros han caído derrotados y han perdido la confianza en Dios. Viven una vida de pesar, de miedo y han perdido su testimonio. Otros han aceptado que la autoridad de Dios vive en los momentos de debilidad y han reconocido que cuando lo perdieron todo, encontraron lo más valioso. Podemos acordarnos del caso de Job. Cuando Job pierde su gran riqueza, cuando Job pierde la vida de sus hijos y cuando Job pierde el respeto de su esposa, él encuentra lo más valioso, la ganancia más grande, hallar lo que significa conocer a Dios. En Job 1:22 dice que en todo este tiempo jamás Job pecó ni culpó a Dios por lo que estaba viviendo. No se volvió en contra de Dios, sino que dijo, bueno, si Dios ha permitido todo lo que estoy pasando, tiene que haber un propósito. Es alentador encontrar palabras así. En 1 Samuel 2:4, cuando hay la oración de una mujer quebrantada, está llorando porque ella es una mujer estéril, no puede tener hijo, ella es Ana. Está ahí, ha llegado al templo y derrama su vida delante de Dios y se postra y clama. Y en medio de toda esa oración, en medio de un cántico que ella se vuelve, ella dice, los arcos de los guerreros se quiebran, pero los que tropiezan están armados de fuerza. Ella entiende que aquellas cosas que creemos que nos dan seguridad, como un buen trabajo, como una buena posición, como el amor de una persona, puede desvanecerse y aquello que pensamos que iba a ser eterno se termina y descubrimos que realmente lo que nos sostiene es el amor de Dios. ¿Sabe lo que es un oxímoron? Oxímoron es una figura literaria en retórica que simboliza la ilógica que consiste en usar dos conceptos con significados opuestos
que expresan un tercer concepto. Y en toda la Biblia siempre existe este oxímoron del quebrantamiento, que es algo que nos produce debilidad, pero nos lleva a fortaleza. Es algo que me confunde, pero me permite ver con claridad el mensaje y la palabra de Dios. Es algo que en medio del torbellino emocional que estoy viviendo, me lleva a puerto seguro, porque he encontrado el verdadero camino para salir del laberinto en donde estaba perdido. ¿Cómo puede ser posible que fortaleza sea lo que me va a dar mi quebrantamiento? Porque cuando estamos quebrantados, hay la desilusión, vivimos herida, tenemos una mala expresión, estamos desanimados, no tenemos paz. Pero Dios justamente en esos momentos es cuando nos dice: despójate de todo aquello que tú creías que era importante, despójate de toda esa salud, despójate de todo ese vigor, despójate de toda esa fuerza que tú crees que tienes, y vas a encontrar que yo siempre he sido el que te sostiene. ¿Cuánto podemos decir amén? Y vamos a encontrar que mi provisión no viene de un trabajo, que mi provisión, mi sustento no viene de un cargo que me ha dado la empresa, sino de las manos generosas de mi Señor, de mi Dios. Es el Espíritu Santo que logra vivir y avivar el corazón debilitado y quebrantado. Recuerden que Pablo es quebrantado caminando a Damasco. Cuando Pablo creía, cuando Saulo de Tarso pensaba: tengo las cartas del Sanedrín, de los sacerdotes, tengo un ejército de hombres que me acompañan, tengo todo el poder de la religión de Israel para perseguir a los cristianos, se encuentra con alguien más poderoso que le va a cambiar la vida. Es justamente Pedro avergonzado y quebrantado cuando Jesús en la cruz se vuelve más fuerte. Y es entonces que el apóstol Pedro descubre que él es un falso y un cobarde. Y es la vulnerabilidad de Jesús la que lo hace volver en fuerza. Es Jacob, que es quebrantado en Peniel, justo a la entrada al encuentro de su hermano. Aquel engañador se vuelve un hombre que va a hablar la verdad y se va a convertir en un príncipe cuando pierde todas sus artimañas y sus mentiras. Es David cuando se sentía más intocable, cuando no había guerra en su palacio, que cae quebrantado por su pecado y es desnudado por el profeta Natán, y él va a encontrar nuevamente el rumbo como rey de Israel. Y esta lista es enorme de aquellos hombres y aquellas mujeres que pensaron que vivían de lo mejor hasta que fueron tocadas por el quebrantamiento del Señor. El Señor tuvo que actuar, presentarse y romper sus planes, pisotear la manera en que ellos estaban viviendo para que pudiesen encontrar que se habían separado de lo verdadero. Y esto es lo glorioso, que lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo es porque Dios nos está llevando a un mejor camino. Dios nos está acercando a una mejor manera de tener una relación más poderosa con el Señor. Nunca, como cristianos e hijos del Señor, debemos temer miedo al quebrantamiento, porque siempre el quebrantamiento va a ser ese ingrediente que nos hacía falta para experimentar una nueva fuerza, para rejuvenecer, para renovar, para asirnos nuevamente con aquel llamado, con aquel don, con aquel desafío, con encontrarnos nuevamente con aquel sueño olvidado y poder encontrar: el Señor no se ha olvidado de lo que me ha hablado. Probablemente hoy día puedas estar viviendo un hogar destrozado. Tal vez la pérdida de un ser querido. Tal vez nadie te contrata hoy día y tus finanzas están arruinadas. En estos días han descubierto una enfermedad catastrófica en tu cuerpo. Estás viviendo un colapso emocional. Y tú dices: ha terminado mi esperanza, ha terminado mi vida. Pero te tengo una buena noticia. Es una nueva temporada. El Señor te está llevando
a un nuevo puerto. El Señor te está sacando del desierto, de la pena y la autoconmiseración, para que tú descubras el camino de la alabanza, el camino de la victoria. Y Dios va a utilizar todos esos episodios trágicos, no solamente para bendecirte a ti, sino bendecir a todos aquellos que te rodean. El Señor va a tratar con aquella alma quebrantada para que se vuelva a conectar con la fuente, la verdadera fuente que se llama Cristo Jesús. Cuarto lugar, el quebrantamiento siempre nos lleva al altar. Es algo importante que tenemos que recordar. El quebrantamiento no es un momento donde el Señor quiere arrancar nuestra fe y sacarnos de aquel propósito que estamos peleando. No, más bien es una fuerza que nos impulsa a estar más cerca al servicio, al altar del quebrantamiento, al altar del arrepentimiento, al altar del servicio. Hay un salmo que se conoce como el Salmo del Penitente, el Salmo del Quebrantado. Es el Salmo 51, fruto de el quebrantamiento que vive David por el juicio que ha llegado a él y a su vida por el pecado del adulterio y el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Va a perder el bebé y David está destrozado, está arruinado. Y en respuesta de aquel momento, David va a escribir este salmo. Se da cuenta que realmente lo que Dios quería no era que alguien que lo adore de mañana y presente unas cuantas ovejas en un altar y se llame Rey del Señor viva, sino que Él estaba buscando un adorador, una persona que palpite, que vive. Dios no le interesa cuánto tú has logrado tener. A Dios no le interesa qué es lo que has logrado con la inteligencia que Él te ha dado o lo que has podido comprar. Porque hay mucha gente que piensa que Dios está pensando en cuánto tienes tú en lo material. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa saber cuánto de Él está en tu corazón. Y David se había olvidado de eso. En los versos 16 y 17, David descubre que el espíritu contrito y quebrantado, el Señor nunca lo despreciará. ¿Escuchó? El espíritu quebrantado, el corazón quebrantado, jamás Dios lo va a rechazar. Tenemos que volver al altar. Más adelante, siglos después, en Romanos 12:1, Pablo nos va a poner este ejemplo. Tenemos que vivir como un sacrificio vivo. Y en Génesis 4, cuando Caín con Abel se presentan, Caín presenta lo que le sobraba. Abel trajo lo mejor de lo mejor. Caín recibió el rechazo de Dios y eso trajo amargura. Así que no se trata de cuánto puedes dar en tu ofrenda, sino cuánto de tu corazón es una ofrenda para el Señor. Dios no necesita vidas estresadas. Señor, estoy estresado y así te quiero servir. Estoy enfermo y así te quiero servir. Señor, estoy tan preocupado, pero así te quiero. No, Dios quiere lo mejor, que volvamos al altar, que vivamos en el altar. El Señor no necesita que tú des más dinero, que el Señor necesita que tú estudies más su palabra. Lo que Él necesita es un corazón contrito y humillado. Un corazón quebrantado que reconozca que estar en su presencia es más importante que todos los negocios que los hombres me pueden ofrecer. Dios recibe las ofrendas, pero no todas las ofrendas son aceptadas de la misma manera. Dios es muy exigente en lo que le damos. Dios mira exactamente y claramente cómo se acerca tu corazón al altar. A veces como humanos queremos controlar todo, pero es el quebrantamiento que nos enseña: yo no puedo hacer nada más, yo tengo que rendirme, yo tengo que renunciar y decirle: Señor,
con lo poco o con lo mucho, siempre te serviré. Y en último lugar, en quinto lugar, el enemigo que viene a destruir el quebrantamiento se llama orgullo. El quebrantamiento siempre viene para destruir el orgullo. Hay personas que piensan que su sufrimiento es algo injusto de parte de Dios. Pero ¿por qué Dios se mete conmigo? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me quita esto? Y no se dan cuenta que mientras sigan pensando que pueden pelear con Dios, seguirán en la etapa del quebrantamiento. Jacob lo aprendió de una manera dura. Saulo también. Y usted y yo no seremos diferentes. Si usted se acuerda, Saulo era un hombre malo. Y Saulo mataba y perseguía a los cristianos. Pero cuando Pablo, el apóstol, se transforma y se convierte en el mensajero de Dios, él va a vivir privaciones, va a vivir azotes, va a ser golpeado, apedreado. Lo van a dejar un día tan lapidado, tan apedreado, que pensaron que estaba muerto. Va a vivir naufragio, va a estar 3 días varado en mar adentro, pensando que se iba a ahogar. Y cuando logra salvarse, viene una serpiente y lo muerde, una serpiente venenosa. Y tal vez usted se puede pensar, es que este hombre es realmente malo. Y puede pensar, todo lo que le está pasando a Pablo es castigo. No, hermano, Dios lo estaba perfeccionando. Saulo había muerto, ya no era el orgulloso Saulo, ahora el humilde Pablo. Aquel hombre que sabía, como dice en 2 Corintios 4:16, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Ya a Pablo no le importaba lo que los demás hablaban de él. A Pablo ya no le importaba su apariencia física. A Pablo no le importaba su reputación. Solo quería agradar a Dios. ¿Hemos logrado vivir de esta manera? En este momento, ¿qué realmente nos preocupa? ¿Lo que los demás piensan de nosotros? ¿Cuántos seguidores tenemos en las redes sociales? ¿Cuántas personas conocemos como nuestros amigos? ¿En qué posición he logrado escalar en mi vida profesional? Dios desea tratar con mi ego y con mi orgullo para que pueda vivir el hombre espiritual vivificado a imagen de Él. Pablo va a vivir como un hombre quebrantado, pero no un hombre derrotado. Y él va a entender que en las pruebas y en las adversidades, Dios lo está llevando a un mejor camino. Espero que usted hoy día también pueda valorar este tiempo de dificultades, este tiempo de prueba, este momento que hoy día le ha tocado vivir con la enfermedad, padecer la duda, porque seguramente hay episodios de duda. Llegó Pablo a clamar por 3 veces, y me imagino las 3 veces que haber clamado Pablo para ser sanado, porque había duda. ¿Por qué tengo que vivir la enfermedad? ¿Por qué tengo que vivir este lamento? ¿Por qué tengo que vivir con el dolor? ¿Por qué tengo que vivir con esta limitación? Pero el Señor tuvo que hablarle: Pablo, bástate en mi gracia, porque yo me fortalezco en la debilidad. Así que Pablo entendió que la buena mano de Dios estaba en sus pruebas y tenía que dejar a un lado su yo. Él no iba a vivir más, sino encontrarse cara a cara con el Señor. Es morir al yo, y Pablo lo entiende, y él va a escribir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, en Gálatas 2:20. ¿Cuánto de esto está pasando en su vida? ¿Cuántos de estos sucesos que usted ha pensado que son calamitosos, que son dolorosos, sin esperanza? Hoy le quiero decir, el Señor lo está preparando porque viene una nueva temporada de su vida, con más fuerza, con más ahínco, con más valor, con más compromiso. Y usted se va a permitir cruzar los desiertos sin mirar atrás, porque sabe que no va a andar solo. El buen Señor, el buen pastor de nuestras almas, no nos va a abandonar. Permítame orar
si usted está viviendo por ese tiempo de quebrantamiento. Señor Jesús, hoy día no quiero renegar, no quiero más lamentarme, no quiero renunciar al precioso llamado, al compromiso y al voto que había hecho contigo. Hoy renuevo mis fuerzas, hoy me agarro de tu poderosa mano y declaro que en mi debilidad tú te fortaleces. Y me voy a levantar para servirte mejor y ya no voy a poner excusas, y aunque todo se vaya desgastando exteriormente, el hombre interior se va renovando en tu palabra y espíritu, Señor. Te agradezco porque sé que me estás perfeccionando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si esta palabra le ha traído consuelo y ánimo, háganoslo saber. Queremos orar por usted. Recuerde, estamos caminando hacia lo mejor. El Señor no nos va a abandonar. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga grandemente.